Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Tele 11 Noticias, el noticiero que te acompaña durante el atardecer. Mi nombre es Javiera Sepúlveda y en esta ocasión estaremos revisando algunos acontecimientos que están profundamente relacionados con la pandemia del coronavirus en Chile y el mundo. Les recuerdo que pueden seguir nuestra transmisión en vivo utilizando el hashtag Tele11 te acompaña y seguirnos en las redes sociales que aparecen a continuación. Comenzamos de inmediato con la revisión de noticias. Históricamente, las mujeres han tenido que lidiar con la sobrecarga de tareas domésticas. Hoy, en un contexto pandémico, a esto se le agrega el teletrabajo y tener que estar al pendiente de los niños que se encuentran con clases online. ¿Cómo han visto afectada su salud mental las mujeres? Lo vemos en la nota de María José Eguren. Primero, preparar el desayuno. Después de eso tengo que revisar el computador para ver qué trabajos puedo tener, revisar tareas que tenga la Florencia. Después hago el quehacer del segundo piso, que son las camas, qué sé yo, ordenar, limpiar un poco. Después me tengo que bañar y continuar haciendo tareas. Verónica es una de las tantas mujeres que ha tenido que trasladar el trabajo a su casa, y es que la necesidad de mantener el aislamiento físico para detener la propagación del COVID-19 ha obligado a las personas a encerrarse y a realizar las tareas tanto de estudiantes como trabajadores en el hogar. Si bien la medida es muy necesaria, el encierro prolongado altera la convivencia. Esto, sumado a la presión y al temor y la incertidumbre que tiene la pandemia, puede provocar problemas en la salud mental de las personas. Así lo indica el siguiente estudio. Según datos del Termómetro Social del Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas COVID-19, desarrollado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y el Colegio Médico, las mujeres han visto más afectada su salud mental durante la crisis sanitaria en comparación a los hombres. Este estudio arrojó que una de las principales razones de la sobrecarga son las múltiples tareas en el hogar que deben asumir. El tema de tener que lidiar con ser mamá, con el teletrabajo, además el telestudio que los niños están obligados también a tener que tener, ahí uno tiene que hacer el rol de profesor. Eso es una sobrecarga psicoemocional, lo cual genera estrés. Complejo porque uno tiene que aprender a hacer las cosas de la casa, a compatibilizar con quienes no estaba uno 24/7, estar con mi mamá, invadir el espacio que mi mamá tenía, porque ella estaba todo el día sola casi hasta cuando nosotros llegábamos. Me duele todo porque estar sentada en una silla de comedor no es lo mismo que la silla que uno tiene en la oficina. El estudio también arrojó que otra de las causas más importantes de la sobrecarga y el daño de la salud mental de las mujeres en cuarentena fue la violencia doméstica. Solo en marzo las denuncias por femicidio subieron un 200% en comparación al 2019 y las llamadas al servicio de orientación telefónica del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género registraron un incremento de un 70%. Que la mujer está mucho más encerrada con su pareja, la cual él, en este caso el hombre, tendría mayor posibilidad de tener más control interpersonal sobre ella. Estar atenta a las señales de posibles cuadros de estrés es fundamental. La doctora Paulina Pérez sugiere estar alerta ante 4 factores: cambio de estados de ánimo, pérdida de interés de realizar actividades, alteraciones de ciclos biológicos, dolores de cabeza, cansancio, carga de pensamientos negativos y dificultades para concentrarse. Si estás viviendo alguna de estas situaciones y persisten y repercuten significativamente en tu funcionamiento diario, es un signo de alarma para pedir ayuda de forma inmediata. Hay que estar atentos y atentas a las señales que nuestros seres queridos pueden estar entregando. Eso puede cambiar la vida tanto de ustedes como de sus familias. Ahora tenemos un despacho en vivo con Victoria Merino, quien se encuentra en la comuna de La Florida y nos hablará sobre la situación de cuarentena que aún mantiene esta comuna. Hola Javiera, me encuentro aquí en la intersección de Walker Martínez con Jardín Alto desde la comuna de La Florida. La cuarentena se ha mantenido ya que es parte de las comunas con más personas fallecidas por COVID-19. La Florida actualmente se mantiene con 389 casos activos y se espera que este número baje al mantener la cuarentena. Este panorama es distinto para las 7 comunas que desde mañana, tras permanecer 74 días de confinamiento, podrán retornar a las calles. Comunas como Colina, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa, Tiltil y Vitacura en la región metropolitana dejarán la cuarentena y pasarán a la etapa de transición, según informó el Ministerio de Salud. Paso a paso será la forma en que en diferentes comunas de nuestro país vuelvan a tener permiso para intentar transitar por las calles. Está claro que no es una normalidad. En el mejor de los casos es un nuevo escenario, un intermedio en el cual nos tendremos que acostumbrar a vivir de esta forma, por lo bajo hasta que haya una vacuna, pero probablemente esto tomará tiempo.
La epidemióloga y miembro del Consejo Asesor COVID-19, María Teresa Valenzuela, dijo al diario La Tercera: parece ser un número adecuado como para poder mantener bien la situación. Es un poco más del 10% de la población total, entonces es controlable. Hay que observar qué ocurre en la transición, donde se liberan algunas actividades solamente. Ante la ausencia de una vacuna, la única manera de retornar será por medio del plan paso a paso que el gobierno presentó hace unos días. Esta iniciativa contempla 5 pasos, donde el segundo paso permite eliminar el confinamiento durante la semana, pero manteniéndose los fines de semana y feriados. También se permitirán las reuniones con máximo de 10 personas, pero todo esto será posible cuando la propagación del virus realmente sea mínima. Por ahora, las comunas que se mantienen en cuarentena, como aquí en la Florida, se mantendrán en confinamiento y en calma. Muchas gracias, Victoria. Interesante información de una de las comunas con más contagios de la región metropolitana. Ahora vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Nada como llegar a casa y ver esa mirada. Purina Cat Chow sabe lo importante que es tu gato. Por eso cada comida tiene nutrientes y antioxidantes, ayudándote a crear un escudo de protección a su alrededor para que tu gato esté fuerte y pueda darte más momentos de paz. Purina Cat Chow, protección para una vida mejor. Bueno, y no tan solo la sobrecarga de labores domésticas es algo que afecta a la salud mental. También lo es el sobreendeudamiento. Pero ¿cómo podemos enfrentarlo durante una pandemia? ¿Cuáles son los efectos que tiene sobre las personas? De esto se trata el reportaje preparado por el equipo de Tele 11 Noticias. Todo mi sueldo desde abril en adelante debería haber sido pagado por la FSE, pero esto no ocurrió. La FSE nos pagó solamente los días proporcionales de abril que estuvimos suspendidos, que eso fue pagado el 22 de mayo, y desde ese momento hasta la actualidad no hemos recibido ningún pago por parte de la FSE, ni por mayo ni por junio. Antes de la crisis sanitaria, Gabriela Quilaqueo, estudiante universitaria de 22 años, trabajaba en un mall como promotora de productos electrónicos. Con este trabajo podía sostener gastos de su casa, además de ayudar a sus abuelos. Sin embargo, la empresa en la que trabaja hace 3 meses está con suspensión laboral al 100%. Bastante en el aspecto, sobre todo porque yo ayudo a mis abuelos que tienen 72, 74 años, y es como a ellos quienes más me preocupan, quienes están más desprotegidos, quienes solamente tienen su pensión para sobrevivir, y que finalmente el dinero que yo traía a la casa era más que nada una ayuda para ellos, para comprar sus cosas, ya sea comida o medicamentos, en verdad lo que necesitaran en el momento. Yo estaba siempre ahí a disposición. La crisis del coronavirus ha dejado a muchas personas sin ingresos y con necesidades urgentes de asistencia tanto sanitaria como económica. Hace más visible aún el sobreendeudamiento y sus efectos en la salud mental de las personas, poniendo de relieve un problema más, al aumentar los niveles de ansiedad, estrés por deudas y rechazo social. Esta situación de vulnerabilidad conduce a un mayor consumo de alcohol y drogas, presencia de síntomas depresivos, lo que puede llevar a conductas de mayor descontrol. La situación actual en Chile ha llevado a empleadores a optar por suspender el contrato de sus trabajadores, es decir, que no recibirán su sueldo mientras estén imposibilitados de trabajar debido a la pandemia. Otros simplemente han sido despedidos. Esta situación afecta a gran parte de la fuerza laboral, no solo a aquellos que dependen de sus empleadores, sino que también a aquellos que son independientes y que han quedado paralizados debido a las restricciones de movimiento. A lo largo de la pandemia se han implementado algunas medidas. Sin embargo, el pasado 14 de julio fue anunciado por el presidente Sebastián Piñera el Plan de Protección para la Clase Media. Este proyecto consta de 4 medidas económicas que buscan ayudar a las familias de clase media que han visto sus ingresos disminuidos por la pandemia.
Se trata del préstamo solidario del Estado, que crea un programa de créditos que permitirá cubrir el 70% de la falta de ingresos en el contexto de la crisis sanitaria, la postergación del pago de dividendos de créditos hipotecarios con garantía estatal, una ampliación del subsidio de arriendo para que quienes hayan sufrido la disminución de al menos el 30% de sus ingresos puedan optar a él, además de la ampliación del crédito de la educación superior para aquellos estudiantes que han experimentado la disminución de sus ingresos posterior a la asignación de los beneficios estatales. Todas estas medidas implican una ayuda para que parte de la población pueda costear los duros efectos de la pandemia. Sin embargo, a largo plazo, el endeudamiento continuo podría afectar no solo económicamente a las personas, sino que también puede tener efectos en su salud mental. La carga económica en tiempos de pandemia tiene una alta incidencia en la salud de los chilenos. Durante la misma semana, el Banco Central ha insistido en el incremento del endeudamiento de los hogares en el primer trimestre del 2020. En el informe Cuentas por sector institucional, sostiene que la deuda de los hogares chilenos alcanzó el 74,5% de sus ingresos, lo que quiere decir que de todo el dinero líquido que reciben los trabajadores al año, el 74,5% de este monto está dirigido al pago de deudas. Esta cifra es la más alta que ha alcanzado el país desde que se realiza este informe desde el año 2003. El mismo documento desprende que al finalizar el 2019, la deuda de los hogares se compone principalmente por créditos bancarios para la vivienda, de consumo y deudas con casas comerciales, compañías de seguros o cajas de compensaciones, entre otros servicios. ¿Por qué pasa esto? El escritor, periodista e ingeniero comercial Carlos Tromben explicó esta problemática del endeudamiento como una característica de nuestro modelo económico. Una de las características más importantes del modelo neoliberal es el endeudamiento, es la financiarización de la vida, es la transformación de la vida de las personas desde que nacen hasta que mueren en un flujo financiero, en un flujo de deuda. Eso activa una maquinaria que va desde el préstamo de consumo, a la línea de crédito, a la tarjeta, al CAE y a muchos sistemas crediticios. Para las personas, por lo tanto, es casi imposible no estar endeudadas. Lo más que pueden aspirar es a cumplir sus deudas, que es un mecanismo de control social, un mecanismo de culpa. Todo es a crédito. Y ese es el modelo de sociedad que ha imperado en nuestro país desde 1985. Y hoy recién empieza a modificarse eso después de un movimiento social largo. Las medidas que se han tomado para ir en ayuda de chilenos y chilenas no han logrado solucionar el problema de raíz que tiene la sociedad, el endeudamiento. Estos préstamos no aseguran una situación económica estable para el sustento de las familias que sufren en la actualidad el lado más crudo de la pandemia. Estas preocupaciones no son algo menor. Debemos estar atentos a cómo manejamos nuestros ahorros y también a los beneficios a los cuales podemos acceder. Continuando con las noticias, si bien en Chile vemos lejana la posibilidad de reencontrarnos con nuestros seres queridos, en otros países ya se están adoptando medidas de desconfinamiento. ¿Quieres saber cuál es la situación actual en otras partes del mundo? Véalo en el siguiente bloque internacional de Valentina Pardo. Así es, Javiera, muy buenas tardes. En Chile recién comienza a especularse sobre el desconfinamiento por causa del COVID-19. Alrededor del mundo ya hay países que han levantado la cuarentena y que ha comenzado el regreso a la normalidad. Este virus supera los 12 millones de casos positivos en el mundo y en algunos países se han enfrentado a nuevos brotes que han obligado a las autoridades a tomar medidas otra vez. Así es el caso de Australia. En la ciudad de Melbourne, una de las más pobladas con aproximadamente 5 millones de habitantes, se ha vuelto a instaurar una cuarentena por 6 semanas para detener el rebrote. La ciudad acumula 7.744 casos positivos, una cifra alarmante, ya que en Australia son 13.950 los casos confirmados hasta la fecha. Estados Unidos, por su parte, ha aumentado su cifra de contagios totales, que supera los 4 millones, mientras que la de los fallecidos bordea los 146.000. Florida es uno de los estados más afectados por este rebrote, marcando un récord de 12.180 casos confirmados en las últimas 24 horas.
En el caso de España, se registraron en los últimos días un aumento en la cifra de contagios, la que ascendió a 922 en las últimas 24 horas. Es la cifra más alta en casi un mes y medio en el que se han implementado varias medidas de desconfinamiento. México, por su parte, lleva 6 semanas en la implementación de la nueva normalidad, alentada por las autoridades, una de las medidas en el semáforo epidemiológico. Este país es el sexto en la lista de posiciones con más casos de COVID-19 confirmados y el cuarto en el número de fallecidos a nivel mundial. Desde China informaron hace unos días que no registran nuevos contagios luego del brote que afectó a su capital, Pekín, que afectó a 335 personas. Pese a las palpables mejoras en las cifras de los casos confirmados en algunos países, el camino hacia la normalidad aún es incierto, debido a que ninguna medida permanente es todavía posible en ningún rincón del mundo. Esperamos que aquellas medidas de desconfinamiento funcionen y que nuestro plan paso a paso también. Durante este periodo en el que las personas han tenido que quedarse en sus casas, actividades como ver series y películas han sido algo mucho más recurrente. Las series que se transmiten en plataformas de streaming como Netflix y Amazon han aumentado considerablemente su público durante esta cuarentena debido a la pandemia del coronavirus. La empresa chilena Telove, que se especializa en visibilizar al segmento de adultos en Latinoamérica, realizó un sondeo a más de 800 personas sobre 50 años que determinó que las actividades favoritas entre hombres y mujeres de este rango etario eran ver televisión y cocinar. Aunque en esta oportunidad quisieron ahondar en sus gustos, específicamente en las series que prefieren ver durante esta cuarentena. Los resultados indicaron que Vivir sin permiso, Dark, Outlander y Gran Hotel son las series favoritas. Vivir sin permiso es una de las grandes apuestas de ficción española, una historia del post-narcotráfico gallego, la lucha por el poder en una familia y la decadencia de su patriarca por Alzheimer, son los principales ejes de esta serie de drama e intriga. Dark, por su parte, es una serie alemana de ciencia ficción y suspenso que ha logrado cautivar y atrapar a un gran público debido a la trama sobre viajes en el tiempo. Mientras que Outlander y Gran Hotel son las series de época. Outlander es una serie británica-estadounidense que mezcla fantasía, historia y romance en los parajes de la Escocia del siglo XVIII. Y Gran Hotel, una serie española que mezcla una historia de amor con enigmas y misterios que se esconden en una residencia en la que nada ni nadie es lo que parece ser. Un 74% de los participantes dijo que ve sus series por televisión, un 19% por el computador y un 8% a través del celular. Sin duda, existe una gran variedad de productos audiovisuales para disfrutar durante esta pandemia. Por ahora, estas son las más reproducidas por los adultos. Bueno, y hasta aquí llega esta nueva edición central de Tele 11 Noticias, acompañándote al atardecer. Esperamos que todos estén resguardándose en sus hogares y que tomen las medidas necesarias antes de salir. También les recuerdo que a partir de las 22 horas, Tele 11 está autorizado para emitir contenido para mayores de 18 años. Buenas noches.